Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Guerlain a conocer uno de sus últimos perfumes en la línea privada, de los últimos que nos ha presentado. Aquí tenemos y vamos a conocer el perfume Cherry Oud de la línea privada de Guerlain. Para los que me preguntáis una y mil veces dónde consigo esas muestras de Guerlain, no es que las vendan, no te las regalan sin más, me vinieron en una de mis últimas compritas a la casa de perfumería de Guerlain, en la que cuando en la página oficial de Guerlain haces una compra, te da en muchas ocasiones la opción de elegir las muestras que quieres que te lleguen junto a tu compra. Por eso la tengo, ¿de acuerdo? Página oficial de Guerlain. Dentro de esto, Cherry Oud, vamos a leer las notas de este perfume y vamos a comentarlas ya. Perfume del año 2022 de la familia Cuero, con notas de salida de cereza y notas afrutadas, notas de corazón rosa turca y rosa de Bulgaria y notas de fondo madera de oud y cuero. Bueno, no me voy a poner otro spray porque hace un momento he tenido que parar y volver a grabar y ya me había hecho un spray que lo había puesto en la cajita, pero se me había ido para toda la mano y ya tengo el aroma para todo el día. Para todo el día, porque efectivamente si tenemos en cuenta que es un perfume de madera de oud, tenemos un perfume de calidad alta dentro de Guerlain, tanto por los aromas como por la duración e intensidad de este perfume. Un perfume de madera de oud que nos va a durar por lo menos 9-10 horas y sin exagerarte. Se pega al cuerpo, se pega a la piel y dura mucho, mucho tiempo. Intensidad alta en inicio, bastante alta. Cuidado con las aplicaciones que nos ponemos, con las que podemos graduar la cantidad que te pones, pero este perfume no es necesario que te apliques ni 10 ni 15 veces, porque con unas 4 ya vas más que servido. Servida, por supuesto. Bueno, perfume que ¿a qué huele? Bueno, este perfume tiene unas notas muy claras que para aquellos que ya conocéis otros perfumes amaderados con madera de oud, podemos entender bien porque lo hemos probado desde perfumería nicho o líneas privadas de perfumería que han jugado con la nota de la madera de oud y la rosa. Vemos dos tipos de rosa, rosa turca y rosa de Bulgaria. Una de ellas, rosa de Bulgaria, potente, que claro, potencia incluso yo creo que más aún esas notas amaderadas de la madera de oud. Ese conjunto lo conocemos, pero el cuero es importantísimo en el perfume, porque desde el inicio, cuando nos ponemos ese primer spray, tienes ese conjunto olfativo de madera rosa, madera de oud y rosa, más el cuero se pega también en la piel y tiene ese gustillo, porque está por encima la madera de oud, pero ya tienes ese gustillo del cuero que está presente. Yo imaginaros cuando me llega la cajita y lo pruebo por primera vez, que yo cuando, claro, te ponen en el nombre Cherry, dices, oye, esto va a tener cereza a mogollón. Pues yo me puse tan alegremente y cuando de repente veo, wow, la cantidad de madera y de cuero que tiene, digo, ¡ay va, madre mía! Porque tiene mucha, mucha madera de oud y cuero. Son los súper protagonistas de este perfume. Sí, efectivamente, tiene ese gusto de la cereza y las frutas, pero en un regustillo que no opaca el sentimiento olfativo que te va a dar la madera de oud. Por eso desde aquí ya es muy, muy importante que tengamos claro que por mucho que el perfume en su forma se vea rosado o rojo, o por mucho que te pongan esa cereza, si no te gusta la madera de oud o no te gusta el cuero en tu piel, olvídate de este perfume, porque son súper importantes en su forma y en las sensaciones olfativas que nos va a dar, súper importantes, por lo cual debéis de tenerlo muy, muy en cuenta. Sí es verdad que se le nota, o sea, por favor, no olvidaros ese inicio donde la madera de oud con gusto de rosa, si lo conocéis, ¿me entendéis? Más el cuero sale de primeras. Sí que tiene un gusto de cereza. Pero este gusto de cereza o de fruto rojo que nos vamos a encontrar está muy impregnado de la madera. Por lo cual no os penséis en la cereza
de otras líneas de perfumería, ya sean nicho o comerciales, no es ese tipo de cereza. Es una cereza que viene muy impregnada de la madera de oud. Muy curioso y por supuesto con ese gusto de la rosa que igual con la madera de oud siempre de la mano. Caray, caray. Incluso cuando avanzamos en el perfume, ya en el fondo del perfume, os puedo decir, ¿qué te queda de gustillo? El regustillo final que te queda en el perfume es madera de oud y cuero. La madera de oud y cuero viene a tu encuentro en la salida y se queda contigo hasta el final. En ese camino, en esas horas, sí que tendrás sensaciones frutales rojos, un poquito tirando hacia la cereza, pero ya te digo que se queda muy como dándole otra forma a la madera. Es que una madera y una cereza no monta un pastel de cereza, no. Y por supuesto el gusto de la rosa, ¿de acuerdo? Esto hace que sea un perfume muy particular, muy curioso, porque cuando yo me planteo este perfume, ¿es unisex? Sí, es unisex. Es unisex. Pero qué complicado para ambos bandos. Qué complicado, ¿por qué? Pues porque para el lado femenino, la madera de oud y el cuero, puede que estés buscando algo especial, puede que te guste el cuero, porque yo solamente tengo que ir al perfume de Mousse de Serjoz, que tiene ciruela y tiene cuero, y para mí es maravilloso, como perfume femenino, me encanta, me encanta. Pero aquí tenemos esa madera de oud que, madre mía, es un... Por cierto, la madera de oud que tenemos aquí es amaderada, pero es también animal gracias al cuero. No es una madera de oud de establo. Y quienes me habéis visto este tipo de perfumes me entendéis. No es oud de establo. Bien, pero lo que os estaba diciendo, por el lado femenino, aunque tenemos la rosa y tenemos las frutas y tenemos la cereza, puede que tengamos ese lado complicado por parte de la madera de oud y el cuero. Y en el lado masculino puede ser más fácil porque realmente para los chicos puede ser una madera de oud que vamos a tener ese regustillo de los frutos rojos, un ligero toque dulce, pero como la madera y el cuero son predominantes, os puede gustar. Ahora bien, cuidado, porque en esto hay siempre, y tienes esas maderas y ese cuero, con la contraposición de los tonos dulces. Yo creo que ellos están más acostumbrados a la rosa y el oud, que hay muchísimos perfumes con ello, pero te encuentras con esa parte que puede ser complicada de la nota de la cereza. A mí me encanta, a ver, aquí hay riesgo por parte de Guerlain, que no está yendo a lo típico rosa oud. Parece, por cierto, que ahora todas las marcas comerciales, si tienen línea privada, tienen que incluir madera de oud en la colección, sí o sí, o es como quien no tiene un vetiver, quien no tiene un neroli dentro de sus colecciones, ¿verdad? Pues aquí ahora empezamos el mismo juego con la madera de oud. Vale, venga. Pero bueno, en este sentido es lo que os digo, que pues, me gusta que entrañe el riesgo. La calidad de la línea privada de Guerlain es absolutamente magnífica, pero sí que es verdad que dentro de este riesgo hace que sea un perfume que no puedes recomendar la compra a ciegas porque tiene muchas particularidades. Y dentro de ello sí que si te conoces a ti mismo y sabes que te gusta madera de oud, cuero y tonos frutales dulces, un toquecito dulce, que puede ser sumamente interesante. Y entre los tonos dulces, fíjate que cuando yo pruebo los perfumes, mi pareja siempre estamos oliendo mi piel y su piel, mi piel y su piel, porque precisamente nos damos cuenta de que yo potencio los tonos dulces en los aromas, pero aquí no. Aquí no. Aquí, aunque por supuesto en mí la cereza es muy perceptible, la madera de oud y el cuero que contiene son tan fuertes y tan potentes que desde luego son los predominantes del aroma. Esto mismo es lo que nos tiene que hacer entender cómo es el perfume, si te va a gustar o no te va a gustar. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? En esas consideraciones, pequeño resumen del perfume. Mucha calidad, sin duda, es una línea privada, es caro, luego ya depende del gusto de cada uno o de lo que esté dispuesto a pagar por ello, por supuesto. Es un perfume que dentro de mis dudas lo vamos a dejar en unisex total.
y que quienes lo prueben, lo descubran, decidan si es para ellos o no. Época del año, otoño, invierno o frío. Ninguna duda, esto no te lo puedes poner en verano porque te da un algo. No, 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 no. Esto es para fresco, fresco, frío, por favor. Porque si, vamos, vamos, además esto es de los que te lo pones y como entres en un restaurante, en un algo, solo huele a ti. Esto se come los olores que tengas a tu alrededor, pero totalmente. Todo es como un agujero negro que todos los olores hacen... Te los comes y solamente hueles a ti. El agujero negro de Guerlain. Uy, ¿qué he dicho? Bueno, seguimos. ¿Edades todas? No, no, por supuesto que no, porque aunque tengamos la cereza en el perfume, la madera de oud y el cuero son dos tipos de aromas que ya sean masculino o en femenino, son muy complicados que les guste a todo el mundo. Esto es o para edades avanzadas o gustos muy específicos dentro de este tipo de aromas. Hace falta haber conocido, e incluso dentro de lo que es el gusto por la madera de oud, no a todo el mundo le gusta. Así que, ¿qué te puedo decir? Esto lo tienes que probar, no lo compres a ciegas. Menos mal que tenemos la muestrecita, porque cuando lees cherry, las chicas que nos gustan los frutales dulces o las notitas así dulces, te lanzas como loca. Pues menos mal que no, que tenemos la muestra, porque si no podría ser un descalabro. No, a mí, claro, si llego aquí me entiendes perfectamente que para mí es un perfume difícil, que yo no me siento cómoda con él, aunque tiene esas notas, yo no lo noto, a ver, que lo noto femenino, pero no es para mí. Por mucha cereza que tenga, de verdad te puedo decir que había momentos en los que el tabique nasal, es que me lo he vuelto a poner sin querer porque quería ponerlo solo en la cajita. Siento esa presión en el tabique nasal, como si me estuviera oprimiendo el olor. Para mí es muy fuerte, para mí es un... Noto la cereza que me gusta, pero noto en la composición de madera de oud y cuero y digo, no es para mí. Lo siento, no entra dentro de mis gustos, a mí no me gusta. A mí no me gusta, noto la calidad, todo lo demás. Que nadie se ofenda porque diga que no me gusta, es mi gusto personal. A mí no me ha gustado, el choque olfativo ha sido grande y no es el tipo de perfume que yo me compraría dentro de esto. Así que así os lo enseño, así os lo cuento y vosotros, pues cuando tengáis la ocasión de probarlo, me contáis qué os parece. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.